El reloj del gran salón marcaba las 9 en punto. Las lámparas de cristal reflejaban la luz sobre los vestidos de seda, los trajes caros y las copas de champán. El aire olía a poder, a dinero y a desprecio. Entre los invitados, todos hablaban del mismo hombre, Alejandro de Rivas, el empresario más joven en convertirse en millonario en Madrid. Carismático, arrogante, dueño de la mitad de los edificios que se veían desde la Gran Vía. Esa noche celebraba su nuevo proyecto, el Palacio Rivas, un hotel de lujo que pronto abriría sus puertas. En un rincón, invisible para todos, una joven fregaba el suelo con una escoba vieja y un cubo de agua turbia. Lucía Morales, 27 años, limpiadora del hotel desde hacía 6 meses. Llevaba auriculares rotos y una mirada cansada, pero en sus movimientos había algo distinto. Ligereza. Ritmo. Como si cada paso escondiera una coreografía secreta. Mientras el grupo de invitados brindaba, la orquesta afinaba los violines para la siguiente pieza. Una valsa. Alejandro levantó su copa y sonrió. Señores, esta noche quiero ver a todos bailar. Dijo con tono de mando. Que la música nos recuerde por qué estamos en la cima. Todos rieron, complacientes. Lucía siguió limpiando, intentando pasar desapercibida. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Una de las copas cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos justo frente a ella. Lucía corrió a limpiar. Cuando se agachó, una voz burlona resonó por todo el salón. Cuidado, que no se corte la artista. Bromeó un invitado entre risas. Lucía levantó la mirada. Era Alejandro. El mismo que la había despedido con desdén una semana antes por haber pedido un aumento. El silencio se hizo por un instante. Alejandro, divertido por las miradas, alzó una ceja y dijo: Dime algo, Lucía, ¿sabes bailar la vals? Lucía tragó saliva. No, señor. Yo solo limpio. Él rió con fuerza, contagiando a los demás. Pues si bailas la vals, yo mismo limpio el salón. Dijo con arrogancia. Las risas estallaron. Lucía sintió como el rostro se le encendía de vergüenza. Las manos le temblaban, pero algo dentro de ella, quizás orgullo, quizás coraje, empezó a arder. El director de la orquesta, incómodo, esperó órdenes. Alejandro levantó la mano. Música. Los violines comenzaron a sonar. Lucía respiró hondo. Miró el suelo brillante. Miró sus zapatos gastados. Y en un impulso que ni ella misma entendió, dio el primer paso. Los murmullos se apagaron. Lucía se movía con una gracia imposible de ignorar. Su cuerpo seguía el compás con precisión, su mirada se alzó con dignidad. Por primera vez, no parecía una limpiadora, sino una reina. Alejandro, desconcertado, bajó la copa lentamente. El público, enmudecido, la observaba girar, flotar, brillar. Y cuando la música alcanzó su punto más alto, Lucía se detuvo justo frente a él. Ya está limpio, señor. Dijo con voz firme. El suelo, y su soberbia. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a reír. Nadie se movió. Lucía dejó el trapeador a un lado y caminó hacia la salida, sin mirar atrás.
Los violines seguían temblando en el aire, como si el eco de su danza no quisiera irse. Alejandro la siguió con la mirada, confundido, hipnotizado. Por primera vez, el millonario no sabía qué decir. Y mientras la puerta se cerraba tras ella, pensó: ¿quién era esa mujer? El eco de los violines aún flotaba en la memoria de todos los invitados. Pero ella ya no estaba. Lucía había salido del salón sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio incómodo y una vergüenza que ni el millonario podía disimular. ¿Alejandro intentó bromear para recuperar el control? Bueno, parece que tenemos una artista oculta entre nosotros, dijo, pero su voz sonó hueca. Nadie respondió. Las risas se habían esfumado. Por primera vez en años, Alejandro de Rivas se sintió pequeño. Horas después, el salón estaba vacío. Las luces apagadas. Solo quedaban las huellas de la fiesta, copas a medio llenar, pétalos marchitos, el eco de una risa que ya no estaba. Alejandro caminaba entre las mesas, recordando cada paso de la mujer que lo había humillado con elegancia. Esa mirada, esa firmeza, no podía quitársela de la cabeza. Llamó a su asistente. Quiero su expediente. Lucía Morales. ¿La limpiadora? Preguntó sorprendido el hombre. Sí. Quiero saber quién es, dónde vive y cuánto tiempo lleva aquí. A la mañana siguiente, el informe estaba sobre su escritorio. Lucía Morales. 27 años. Contratada por una empresa externa de limpieza. Sin antecedentes, sin estudios registrados, sin familia cercana. Pero había algo más. Un nombre tachado con tinta negra en la parte inferior. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué está esto censurado? Orden judicial, respondió el asistente con cautela. Según el archivo, ella estuvo involucrada en un accidente hace 3 años, algo relacionado con una academia de danza. La palabra danza hizo eco en su mente. Claro. Esa elegancia, esa postura, no era casualidad. Alejandro cerró el expediente, decidido. Encuéntrala. Dijo simplemente. Esa misma tarde, la encontró. No fue difícil. Lucía trabajaba en un pequeño café en Lavapiés, sirviendo mesas para completar el sueldo. Cuando él entró, el sonido de la campanita sobre la puerta la hizo voltear. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo se detuvo. ¿Qué hace aquí? Preguntó ella, sin sonreír. Quería pedirte disculpas. Dijo él con voz baja. Lucía dejó la bandeja sobre la mesa. ¿Disculpas? ¿Por qué tuviste que ver a una limpiadora hacer algo mejor que tú? Alejandro bajó la mirada. Porque fui un idiota. Ella suspiró, cansada. No necesito tus disculpas. Solo necesito que me dejes vivir en paz. Pero antes de que él pudiera responder, una melodía comenzó a sonar desde un pequeño altavoz del café. Una valsa. Lucía se quedó inmóvil. Él la miró, comprendiendo por fin. Eras bailarina, ¿verdad? Lucía cerró los ojos. El pasado la golpeó como un trueno. 3 años antes, había sido la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza. Una promesa. Un talento que Madrid entero aplaudía. Hasta que una noche, durante una presentación,
una lámpara cayó sobre el escenario. Un accidente. Su compañero murió. Y ella fue acusada injustamente de negligencia. Su carrera se acabó. Su nombre fue borrado. Y su vida se volvió un eco silencioso. Lucía abrió los ojos. Sí. Era bailarina. Hasta que un error me quitó todo. Alejandro la observó en silencio, sin saber qué decir. Por primera vez, el hombre que lo tenía todo sintió que no sabía nada. No fue tu culpa, murmuró él finalmente. No lo sabes, respondió ella con frialdad. Tal vez no. Pero quiero saberlo. Lucía lo miró, incrédula. ¿Por qué te importa? Porque no puedo dejar de pensar en cómo bailaste. Y porque creo que no fue casualidad que te conociera esa noche. Ella soltó una risa amarga. No todos los encuentros son destino, señor de Rivas. Algunos son solo recordatorios de lo que no queremos volver a ser. Se dio la vuelta y regresó a su trabajo. Pero mientras él salía del café, una frase se repitió en su mente como una melodía imposible de olvidar. Si bailas la vals, yo limpio el salón. El Teatro Real de Madrid estaba vacío. Las butacas dormían bajo una fina capa de polvo y el eco de los antiguos aplausos aún parecía flotar en el aire, como un fantasma que se negaba a morir. Alejandro de Rivas se encontraba en el centro del escenario, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en la cúpula dorada. No era un hombre acostumbrado al silencio, pero esa noche, el silencio lo estaba educando. En el suelo, había dejado una carta. Decía simplemente: ven. Una última vals. Ah. Lucía encontró el sobre en el mostrador del café al final de su turno. Reconoció la caligrafía al instante. Sus dedos temblaron al abrirlo. Una última vals. Suspiró. Una parte de ella quería romper el papel y olvidar todo. Pero otra, más profunda, más viva, le susurraba: ve. Y fue. Esa noche, las calles de Madrid estaban cubiertas por una llovizna fina. Lucía caminaba con su abrigo gastado, el sonido de sus pasos mezclándose con el de la lluvia. Cuando llegó al teatro, las luces exteriores estaban encendidas, pero no había nadie más. Empujó la puerta. El sonido del chirrido resonó por todo el lugar. Y entonces lo vio. Alejandro, de pie en medio del escenario, vestido de negro, observando el techo como si buscara respuestas allí arriba. No puedo creer que hayas venido, dijo él, girándose con una sonrisa nerviosa. Yo tampoco, respondió ella, cruzando los brazos. Necesitaba verte aquí, donde todo empezó. Lucía lo miró, desconfiada. ¿Qué es esto? ¿Otra broma de rico aburrido? Alejandro negó con la cabeza. No. Es una disculpa. Se acercó un poco. Y una oportunidad. Ella arqueó una ceja. ¿Oportunidad? He hablado con el director de la compañía. Quieren verte bailar. Esta vez, sin prejuicios, sin pasado. Solo tú y la música. Lucía rió con incredulidad. ¿Y crees que después de 3 años alguien va a querer verme bailar? Yo sí, dijo él con firmeza. Y eso es suficiente para empezar.
El silencio se llenó con el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. La orquesta no estaba, pero el teatro respiraba. Alejandro subió al escenario y encendió un viejo altavoz. Una melodía suave comenzó a sonar. Una valsa. La misma de aquella noche. Lucía lo miró, paralizada. ¿Por qué haces esto? Porque desde que bailaste, no he podido dormir. No dejo de pensar en cómo te humillé, y en cómo brillaste incluso así. Los ojos de Lucía se suavizaron, pero su voz seguía firme. No necesito tu compasión. No te la estoy ofreciendo, dijo él, acercándose más. Te estoy pidiendo que me dejes ser testigo de tu renacimiento. La música creció. Lucía cerró los ojos. Su respiración se acompasó con el ritmo. Y sin decir palabra, empezó a bailar. El movimiento volvió a sus pies como si nunca se hubiera ido. Giró, se elevó, se dobló con una gracia imposible de fingir. El aire parecía moverse con ella. El teatro entero despertó. Alejandro la miraba con una mezcla de asombro y culpa, pero también con algo más, admiración sincera. Cuando la música terminó, Lucía se quedó quieta. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Él dio un paso al frente, y con voz quebrada, dijo: No eras tú la que necesitaba ser perdonada. Era yo. Lucía bajó la mirada. Por primera vez, las palabras la desarmaron. Gracias, susurró ella. Alejandro sonrió, apenas. Gracias a ti, por recordarme lo que el dinero no puede comprar. Ella lo miró, confundida. ¿Y qué es eso? La dignidad. Dijo él, sin dudar. Y la belleza de levantarse después de caer. Lucía respiró hondo. En ese instante, el teatro pareció brillar con una luz cálida, casi mágica. Como si el destino los estuviera bendiciendo. Pero justo cuando iba a responder, una voz interrumpió desde la puerta del teatro. ¿Lucía Morales? Soy del Ministerio de Cultura. Tenemos que hablar. La voz del hombre resonó en todo el teatro vacío. ¿Lucía Morales? Soy del Ministerio de Cultura. Necesitamos hablar. Lucía se giró lentamente. Era un hombre de unos 50 años, traje gris, rostro cansado. Llevaba una carpeta en la mano y un aire de quien carga verdades demasiado pesadas. ¿De qué se trata? Preguntó ella, desconfiada. El hombre la observó en silencio un segundo antes de responder. Del accidente. Del Teatro Cervantes. Hace 3 años. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Alejandro dio un paso adelante. ¿Qué tiene que ver con eso ahora? Ese caso ya fue cerrado. El funcionario suspiró. Precisamente. Cerrado, demasiado rápido. Abrió la carpeta. Dentro, había fotos del escenario destruido, recortes de prensa y una hoja amarillenta con su nombre subrayado. Hemos reabierto la investigación. Aparecieron nuevos datos. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Nuevos datos? ¿De qué tipo? El hombre la miró con gravedad. No fue un accidente. El silencio fue brutal. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué está diciendo?
El funcionario colocó sobre una silla un pequeño sobre de pruebas. Dentro, había un trozo de cable eléctrico quemado y una foto borrosa de un hombre de espaldas. Alguien manipuló las luces del escenario. La caída del foco no fue casual. Y esa persona tenía acceso restringido al sistema de iluminación. Lucía se llevó una mano al pecho. Eso no puede ser. Creyeron que fuiste tú, continuó el hombre, porque estabas justo debajo de la lámpara. Pero tenemos testigos nuevos. Y uno de ellos asegura que vio salir del área técnica a alguien más. Alejandro apretó los puños. ¿Quién? El funcionario la miró directamente a los ojos. Tu antiguo instructor. Raúl Estrada. Lucía retrocedió como si la hubieran golpeado. No. Raúl me enseñó todo lo que sé. Era como un padre para mí. Y también tenía motivos. Dijo el hombre con tono seco. Fue despedido la semana anterior por una denuncia de acoso a una alumna. La lámpara cayó justo encima de esa misma alumna. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Alejandro se acercó, la tomó de los hombros. Lucía, mírame, esto cambia todo. El funcionario asintió. Necesitamos tu testimonio. Si confirmas ciertos detalles, podríamos limpiar tu nombre oficialmente. Lucía lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si no puedo enfrentar eso otra vez? Entonces vivirás escondida para siempre. Respondió él con dureza. La decisión es tuya. El hombre dejó la carpeta y se marchó, dejando tras de sí un silencio pesado, lleno de fantasmas. Alejandro y Lucía se quedaron solos en el escenario. La carpeta abierta, la lluvia golpeando los ventanales, el eco de la balsa aún flotando en el aire. Tienes que hacerlo, dijo él con voz suave. No solo por ti. Por la verdad. Lucía lo miró, temblando. ¿Y si la verdad no me libera? ¿Y si solo me destruye de nuevo? Entonces, dijo él, acercándose un paso más, la compartiremos. Lucía cerró los ojos. Por primera vez, no estaba sola. Por primera vez, tenía a alguien dispuesto a cargar parte de su peso. Está bien. Susurró. Lo haré. Pero no por justicia, sino por la chica que murió aquella noche. Ella también merece saber la verdad. Alejandro asintió. Y la tendrá. Te lo prometo. Una semana después, Lucía fue citada en el Ministerio de Cultura, donde la esperaban periodistas, funcionarios, y un hombre que no esperaba volver a ver. Raúl Estrada. Más envejecido, más delgado, pero con los mismos ojos fríos. Cuando la vio entrar, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Lucía, ¿cuánto tiempo? Ella lo miró sin miedo. No vine a saludar. Vine a terminar lo que empezaste. La sala del ministerio estaba en silencio. Lucía se mantuvo erguida, con la cabeza en alto, frente a su antiguo instructor. Raúl Estrada, el hombre que había destrozado su carrera, se acomodó en su asiento con una sonrisa de superioridad. Los flashes de las cámaras iluminaban el ambiente. Era casi una escena teatral, pero esta vez, ella no era la víctima. El investigador comenzó. Señor Estrada,
Reabrimos el caso tras descubrir evidencia nueva. Se ha comprobado manipulación en el sistema eléctrico del teatro. ¿Qué puede decir al respecto? Raúl entrelazó los dedos. Solo puedo decir que todo eso es un error. Si la señorita Morales busca un culpable para limpiar su conciencia, no lo encontrará en mí. Lucía apretó los puños, intentando controlar el temblor. Yo no necesito limpiar mi conciencia, dijo con firmeza, porque jamás hice nada malo. El fiscal dejó caer un documento sobre la mesa. Tenemos testigos que lo vieron salir del área técnica esa noche. Y además, alguien más estaba allí. Raúl arqueó una ceja. ¿Alguien más? ¿Quién? El investigador se giró hacia la puerta. Un murmullo recorrió la sala cuando Alejandro entró. Lucía lo miró, confundida. ¿Qué haces aquí? Alejandro tragó saliva. Sus ojos no podían sostener los de ella. Lucía, hay algo que no te dije. Un silencio denso llenó el aire. Raúl sonrió, con una malicia casi teatral. Vaya, vaya, el héroe también tiene un pasado. Lucía lo miró fijamente. Alejandro, dime que no. Yo estaba allí esa noche. Interrumpió él, con voz baja pero firme. Era uno de los técnicos de sonidos suplentes. El mundo se detuvo. Lucía retrocedió un paso. ¿Qué? Tú me dijiste que no tenías nada que ver con el teatro. Mentí. Admitió él, bajando la cabeza. Tenía miedo de que no confiaras en mí. Yo vi a Raúl manipular el panel de luces. Intenté detenerlo, pero cuando la lámpara cayó, me despidieron junto con todos los ayudantes y nadie me creyó. Raúl soltó una carcajada ronca. Qué conveniente, muchacho. 3 años después vienes a inventar historias. Alejandro lo miró con rabia contenida. No invento nada. Esa noche grabé un audio. Sacó su teléfono, lo conectó al micrófono de la sala y presionó play. La voz de Raúl resonó, clara, cruel. Si no aprenden disciplina, aprenderán con dolor. Nadie desafía mi autoridad en mi escenario. El audio se cortó abruptamente con un sonido metálico, el de la lámpara cayendo. El silencio posterior fue ensordecedor. Lucía sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Raúl palideció, incapaz de hablar. El fiscal se levantó. Con esta prueba, la inocencia de la señorita Morales queda confirmada. El ministerio pedirá una revisión completa del caso. Lucía se cubrió la boca, temblando. Alejandro se acercó lentamente. Perdóname por no decírtelo antes. Ella lo miró con el corazón desbordando. Tú me salvaste. No. Dijo él con una sonrisa suave. Tú te salvaste sola. Yo solo te seguí el paso en tu balsa. Raúl fue escoltado fuera de la sala, y mientras las cámaras capturaban cada segundo, Lucía sintió que algo muy dentro de ella finalmente se reparaba. Esa noche, volvió al viejo Teatro Cervantes. Vacío, silencioso, cubierto de polvo, pero aún majestuoso. Encendió una sola luz sobre el escenario, se colocó en el centro y respiró profundo. Alejandro apareció entre las sombras, sosteniendo un pequeño altavoz.
Pensé que querrías bailar de nuevo, dijo. Lucía sonrió. La música comenzó a sonar, suave, melancólica, la misma valsa que había marcado su caída. Solo que ahora, cada nota era una promesa de renacer. Mientras giraban lentamente bajo la luz, Alejandro susurró. ¿Ves? Hasta los errores pueden tener un ritmo hermoso. Lucía cerró los ojos y respondió. Y a veces, una caída no es el final. Es solo el inicio del compás correcto. El hombre del sobredorado se presentó con una voz tranquila pero firme. Buenas noches, señorita Morales. Mi nombre es Julián Ferrer, productor ejecutivo de la Fundación Nacional de las Artes. Lucía se secó discretamente las lágrimas y trató de mantener la compostura. ¿Qué hace aquí? El teatro está cerrado desde hace años. Julián sonrió. Justamente por eso. Venimos a reabrirlo. Y queremos que usted sea parte de su renacimiento. Lucía se quedó en silencio, incapaz de comprender. ¿Yo? Pero, soy una simple trabajadora de limpieza. Julián negó con la cabeza. No más. He seguido su historia. Lo que hizo hoy, enfrentando su pasado, fue más poderoso que cualquier obra que haya visto en este escenario. Sacó del sobre un documento, una invitación oficial para dirigir un nuevo proyecto de danza contemporánea inspirado en su vida. El título, La Valsa de la Dignidad. Lucía lo tomó con las manos temblorosas. ¿Esto es una broma? Nada de bromas, respondió él. A veces, el arte nace de las cicatrices. Y las suyas, tienen el brillo de una estrella. Alejandro dio un paso atrás, observando la escena con una sonrisa de orgullo. Sabía que ese momento era de ella. Lucía miró el escenario vacío, respiró profundo y cerró los ojos. Podía sentir el eco de las risas, el aplauso del público que alguna vez la amó, y el peso del dolor que la acompañó tanto tiempo. Pero, por primera vez, no había miedo. Solo gratitud. Días después, el Teatro Cervantes abrió nuevamente sus puertas. El público llenaba las butacas, y la prensa cubría cada rincón. Entre bambalinas, Lucía se miró al espejo. El vestido blanco que llevaba era sencillo, pero tenía algo que ningún lujo podía comprar, dignidad. Alejandro apareció detrás de ella. ¿Lista? Lucía sonrió a través del reflejo. Nunca lo estuve tanto. Salió al escenario. El silencio fue absoluto. La música comenzó. Un compás, un paso, un giro. Cada movimiento era una memoria liberada. Cada nota, un perdón concedido. Lucía bailaba no para ser admirada, sino para recordar que había sobrevivido. Cuando la última nota sonó, el público se levantó de sus asientos. Aplausos. Lluvia de flores. Lágrimas. Lucía miró hacia el cielo del teatro, ese mismo lugar desde donde una lámpara había caído años atrás, y susurró. Gracias por derrumbarme, destino. Solo así aprendí a volar. Esa noche, mientras salían del teatro, Alejandro tomó su mano. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó él. Lucía lo miró con ternura. Ahora, bailamos la vida. A nuestro ritmo. Los dos caminaron por la avenida iluminada de Madrid. La ciudad seguía latiendo,
indiferente, pero para ellos, todo había cambiado. Un año después, la Balsa de la Dignidad se convirtió en una obra reconocida internacionalmente. Lucía Morales fue homenajeada como símbolo de superación y resiliencia. En cada entrevista, cuando le preguntaban cómo había empezado todo, siempre respondía con la misma frase. Un día, un hombre me humilló diciendo que si bailaba la balsa, limpiaría el salón. Y bailé. Pero al final, el que tuvo que limpiar fue el destino.